las intrusiones o si eso es como algo aparte. Claro, hay una serie de fenómenos, ¿no es cierto? Unos que son esas intrusiones de palabras, ¿sí? Que es, creo que el problema primero que él tiene, ¿no? Esas intrusiones de palabras. Y hay una insistencia, creo, en él, donde habla de esto es mío. Ajá, y esto no me es es mío. impuesto. Esto le es impuesto, ¿sí? Pero después hay un intento él de ser poeta. Sí. Y allí hay el nombre de un poeta, ¿no es cierto? Él nombra un poeta. Sí. ¿Cómo lo nombra? Recuérdenme. Es que me tengo que Voltaire, algo así, cuando... Sí, el poeta que Vale. él nombra un poeta. Sí, yo creo... Ahí sí. Y si van a buscar a ese poeta, Yo creo que... Vale, creo que ya te pasaste. Uy. No entra como en la página 80. yo creo que yo lo tenía marcado. No me acuerdo si lo marqué ese texto. Sí, sí. Es que no sé por qué no me aparece Sí, es subrayado. Pero está no, apareciendo baja. subrayado. No, es como en otra porque sé que es en el lado, la parte de abajo. No, baja. Baja, sigue bajando, tranquila. Espera, es que es como en la última parte de la página. No. En uno de sus poemas. Sí. Creo que lo no dijo valis. Novalis. No valis. Bueno, Novalis. Han buscado a Novalis. Y creo que, espérate, ¿cómo dice el párrafo? En uno de sus poemas. Era el centro solitario de un círculo solitario. No sé si esto se había dicho antes, lo he descubierto muy joven. Creo que lo dijo Novalis. Y Lacan dice exactamente. luego él sigue diciendo, soy el centro solitario, una especie de dios, demiurgo de un círculo solitario, porque justamente ese mundo está amurallado y no llego a hacerlo pasar a la realidad cotidiana. Todo el que se masturba, en fin, que se crea en el nivel del sueño interno, iba a decir que se masturba. Sí, yo no sé si es ese, el poeta que desdobla las palabras, Que desdobla las... que juega con las palabras, creo que está al principio. Bueno. Sí, que está al principio porque hay un poeta que hace ese trabajo. Bueno, en todo caso, ese trabajo de él con la poesía, y ahí Lacan un poco se mete en la grande, porque Lacan insiste en decirle que se siente libre, ¿sí? Y él le dice que no. O sea, entonces, sí, porque hay una cuestión que afirma Lacan con respecto a ese intento del círculo y estar en el centro del círculo. Entonces dice Lacan que el círculo lo limita. Y él le dice que no, que el círculo no lo limita, ¿no es cierto? Que el círculo lo libera. Sí. Y entonces ahí Lacan se equivoca. Porque lo que está Lacan diciendo es que el círculo le pone límite al goce. Y él dice que no, que estar en el medio del círculo lo libera. ¿Pero de qué lo libera? Lo libera de esa imposición de las palabras, porque él es creador, que es lo que al final dice como aspiración. Pero él dice que hay algo que interrumpe ese trabajo que él hace en la poesía, y es la intromisión de unas voces que cortocircuitan lo real con lo imaginario, ¿sí? Y hacen imposible esa fantasía que construye de estar en el centro. Entonces uno ve que en eso hay la intención de hacer una construcción delirante que le permita a él apropiarse del lenguaje, ¿sí? Pero hay algo que es mecánico, que viene de afuera, que se impone por fuera de su yo, que son las palabras impuestas que se intrometen, ¿sí?, entre él y la escritura y hacen un imposible ese intento. Y es allí donde uno ve que ha hecho un esfuerzo por lo simbólico, de tratar de, con la poesía. Por eso decía que hay un poeta, yo después lo busco y se lo envío, porque lo he buscado, un poeta, ¿no es cierto?, que juega con las palabras como juega él, creativamente.
y él toma a este poeta, será Novalis, fíjate en Google a ver si... Y vale, y si pones como poeta, No, algo Novalis, sí, a ver si es Novalis. ¿Qué dice de Novalis? Filósofo, representante del romanticismo alemán temprano. Y fíjate acá en Wikipedia que la referencia más inmediata a él. Un poemario de temática religiosa, junto a varias poesías sueltas. No, no es este, ya lo busco yo, se los envío. Pero es todo un intento de él, por la vía de la escritura, de hacer un abordaje por lo simbólico de lo real que se le impone por fuera de lo simbólico. Y fracasa, porque en ese intento él dice, creo que va a hablar de palabras impuestas, Sí. Sí. que se intrometen entre él y la, ¿cómo se llama? Y esa desconexión que él hace de ese mundo imaginario, donde él es el centro, ¿sí? Se conecta con lo real, ¿sí? Y le perturba absolutamente todo, se siente imposibilitado. Entonces yo digo que Lacan se equivoca porque Lacan piensa que lo que él está buscando con un círculo es limitar el goce, que en él está desbordado, porque a él no hay diferencia entre el adentro y el afuera. O sea, él vive lo de adentro como viniendo de afuera, y él es consciente de eso, no hay un límite ni tampoco del cuerpo. ¿Vieron cuando se masturba? Que él tiene una Sensación de levitación, no levita su órgano, no se localiza el goce en el órgano, se localiza en todo el cuerpo y tiene un goce otro, ¿sí? Entonces hay una ausencia de un goce fálico, ¿sí? Y él lo vive como una levitación y dice que es muy raro, pero ¿sí? Él se vivió levitando, ¿sí? Y entonces uno pensaría, Lacan piensa que en el círculo él está buscando un límite al goce. Y él no, está diciendo que el círculo lo libera. Y le dice, no me limita, me libera. Claro, lo libera de las palabras impuestas, porque él es el creador en ese círculo. Ajá. Pero las palabras impuestas irrompen y le perturban ese... O sea, nada puede hacer con la escritura frente a ese momento fecundo, ¿no es cierto? No puede limitar el goce que hay irrumpiendo en esas palabras, ¿sí? Y entonces también busca con el estilo del otro poeta, ya lo voy a buscar y se los paso, ¿sí? Ya busca con la erupción del otro poeta y tampoco lo logra, ¿no es cierto? Y entonces la vía, ¿no es cierto? Que bueno, que al final encuentra es la vía por lo real, ¿sí? Pero hay un intento de estabilización, ¿sí? De buscar por la vía de la construcción de un delirio. Y eso lo hace por la gente. Y bueno, también hay otro punto referente a esto, cuando le dice, le voy a pedir algo, ¿quién? Lo que escribo, le dice el tipo. ¿Sí? Porque precisamente uno de los modos de intervención en la psicosis es solicitar lo que escribe para que deje de escribir para sí y empiece a escribir para otro. Y puede haber una puntuación y puede haber un retorno de sentido, haciéndose el vacío del sentido. ¿Sí? Bueno, profe, había otras cosas que tenemos. La pregunta es que si todos, digamos, esos delirios de grandeza o delirios Megalómano. Si se pueden ver como autorreferencias mórbidas, o sea, que son productos de que antes sintió. Claro, sí, primero está la autorreferencia mórbida y hay muchos, pero hay un punto central de la autorreferencia mórbida, es que tanto la autorreferencia mórbida como el automatismo mental hemos visto que es un momento de suspenso a una significación, ¿sí? Ya sea porque el mundo empieza a significar y el sujeto tiene la certeza de qué se significa, o porque hay una frase interrumpida que lo implica, pero no saben qué lo implica. Entonces los dos tienen la misma estructura, o sea, de implicar al sujeto por algo que viene de afuera, fuera de lo simbólico, ¿sí? Entonces esa distinción entre uno y el otro, con el esquemita que hace Lacan para explicar la psicosis, en el sentido que hay una... Claro, Lacan va a decir, unas son trastornos del código, otros son trastornos del mensaje. Entonces uno puede encontrar allí trastornos del mensaje, esa distinción la hace el tratamiento posible, ¿sí? Pero los dos tienen el mismo problema de estructura, o sea, que aquello que está como vacío de significante responde o la certeza delirante por intuición o responde la alucinación. Entonces uno no termina de saber si es una autorreferencia mórbida cuando está en la radio, escuchando, son 2 veces, ¿no es cierto?, que hace referencia a la radio,
una primero y una segunda, y él en las dos veces dice, yo estaba pensando algo la primera vez, no sé qué pensaba, y sentí que ¿sí? ellos se burlaban, reían, y yo no sabía de qué, pero se sentía implicado en relación a lo que había pensado antes. Y ya la segunda vez lo dice con todas las letras. Yo pensé que fulano era una santa. Ellos empezaron a burlarse y una voz baja respondió, no sabíamos que teníamos este tipo de público. De dones en los oyentes. En los oyentes. Esa frase es una alucinación, ¿sí? Que le está dando una respuesta, ¿sí? Al enigma que le presenta tanto lo que él pensó antes como lo que estos sujetos, el gesto de ellos que no es coherente a lo que venían hablando. Entonces dice, ¿qué está pasando? Y él cada vez que alguien no tiene coherencia en su gesto, él asume que es porque están leyendo su pensamiento. Al punto que cuando está, entonces ese es un fenómeno, claramente un fenómeno elemental, con la televisión, ¿sí? Del tipo cuál, autorreferencia mórbida o del tipo de automatismo mental. Entonces allí casi que uno podría dudar si uno y el otro. Lo que sí es cierto que ya está toda la estructura del Marrana ahí, el pensamiento que dice Lacan que hay que buscarlo siempre antes de, pero en él primeramente él no escucha la voz del otro, lo que escucha es el enigma del lado del otro, ¿sí? Y eso es estilo, ¿no es cierto? Cuando Lacan lo está entrevistando y uno del público hace un gesto y él asume el gesto como que le están leyendo los pensamientos. Entonces, y cuando le pregunta a Lacan, ¿cómo es que sabe que leen los pensamientos? No, porque me miran, porque hacen gestos con la cara, ¿sí? Y es lo que pasó en la radio. Entonces, lo que pasó en la radio da toda la estructura de su psicosis, ¿sí? Entonces, uno podría decir allí, es una autorreferencia mórbida, ¿sí? O es una automatismo mental, en tanto que le viene alucinatoriamente la respuesta del otro y no bajo la forma de la intuición delirante, ¿sí? Pero la estructura es la misma, o sea, un pensamiento, una falta de referencia, un vacío, un gesto del otro y la respuesta le viene al sujeto, ¿sí? en la forma alucinatoria, no bajo la forma, y sí, casi que de la forma injuriante, ¿sí? Porque no sabíamos que teníamos tal cosa, lo nombran, ¿sí? Y entonces él dice, soy telépata emisor, ¿sí? Y es allí donde viene la certeza de ser telépata emisor y todo el mundo se ríe y se burla de sus cosas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, bueno, profe, otra pregunta. Hay un fenómeno de déjà vu. Sí, de lo del sueño. Lo del sueño, que es un fenómeno, fenómeno de automatismo mental. Hay problemas de negativismo desafiantes en relación al padre. Hay un vínculo particular con la madre y algo que él no puede nombrar. Que una forma de goce entre él y la madre que él no encuentra palabras para nombrar. Lo que él llama ósmosis, ¿no? Lo que él llama ósmosis. Entonces, ese ósmosis es un neologismo. Eso es una respuesta psicótica, porque es un significante fuera de la... Inventa una palabra para nombrar algo que no tiene en lo simbólico forma de nombrarlo, ¿sí? Entonces, es una palabra neológica, ¿sí? Inventada por él, y cuando le pregunta qué es el ósmosis, es eso que pasa en el diapasón, eso, o sea, una palabra que remite a sí misma, ¿sí? Es un S1 que nombra. Y entonces allí vemos antecedentes de su psicosis, todavía no está desencadenada, se desencadena cuando le da la paranoia, ¿sí? Y va por primera vez al psiquiatra, ¿sí? Paranoico, loco, ¿sí? Ya y está en relación a las pérdidas de las relaciones amorosas, ¿sí? Profe, ¿cómo saber si esas mujeres en verdad existieron? No sé. Y que no hacen parte como de... No, en verdad, o sea, uno escucha lo que él dice y lo toma como verdad. Ah, está bien, sí. Sí, porque son los efectos que tienen eso sobre él, ¿sí? Al margen de que sea muy probable, quizás haya sido una amiga, quizás no haya tenido el compromiso que ha tenido que él dice, ¿sí? Quizás fue alguien que le miró y él se enamoró, pero esa es la realidad psíquica de él. Psíquica, exacto.
Bueno, profe, y otra es con lo de agresividad, que él dice como que en algunos momentos sea de contacto físico o cuando hay pensamientos o palabras intrusivas, como que él genera una compensación de agresividad, pero ya, o sea, lo curioso es que paradójicamente empieza a beatificar a todo el mundo, a ver todo el mundo bello, eso, o sea, no sabemos cómo entender la agresividad. Sí, es que en él no hay agresividad hacia el otro, pero él dice ser agresivo. Ajá, ¿sí? Sí. Pero la agresividad está volcada sobre sí. Sí, él dice que es interior. Que es interior, y es tan interior que no mata al otro, sino que mata a él. Él se diferencia de Warner, porque Warner creo que era el asesino, el criminal que va con su fusil y mata a toda la gente del pueblo, porque se burlaban de él por su físico. ¿Sí? Este no mata a nadie, este se mata a él. O sea, la agresividad se vuelve sobre sí. ¿Sí? Y hay ciertas cosas megalómanas del orden del goce. Hay otro punto importante que está ligado al goce femenino, el que brilla. ¿Sí? El brillar, ¿no es cierto? Sí, la irradiación de la belleza. Sí. Ser tan hermoso que la gente llora cuando lo ve. ¿Sí? Es una obligación al gozo femenino que está ligado también a la vista de la mujer. Sí, y él en algún momento se sentía mujer, pues como claro. que sentía el falo más pequeño. Y entonces, que alguna vez también lo querían volver transexual. Entonces esta idea es el empuje a la mujer propio de la paranoia. ¿Sí? O sea, la transformación en mujer. Ay, profe, qué montón de cosas. Y Lacan le sigue, ¿no es cierto? Ahí Lacan lo indaga, ¿no es cierto?, con respecto a ese punto, porque sí, Freud dice en algún lado y los freudianos dicen que la paranoia es una represión de la homosexualidad, y Lacan va a decir es un empuje a la mujer. Es una transformación, porque lo que siente él en su cuerpo es un goce de la beatitud, un goce otro, un goce sin límite fálico. Entonces, ¿dónde encontramos el goce en su cuerpo sin límite fálico? En la masturbación, aquella que levitó, no está limitado por el goce del falo. El hombre que se masturba no levita, el pene levita un ratico y después se viene al piso, ¿sí? Con toda la fuerza de la gravedad. En este caso no, él levita, ¿no es cierto? No hay una limitación del goce. Y ese es un goce sin límites, un goce femenino, un goce del lado del otro. Y es lo que pasa, ¿no es cierto? No está, lo que muestra la cuestión de la desaparición del pene es que no hay allí un órgano de goce. Está ese órgano borrado, ¿no es cierto? Y se está perdiendo. Y entonces, ¿dónde localizamos el goce? Lo localizamos en el cuerpo, ¿sí? Con todo el malestar que eso produce, o toda la beatitud que produce. ¿Sí? Entonces, pero no importa si lo ponemos, pero es lo que tú nos dijiste, pero no es porque lo sepamos. Lo pueden poner, sí, después lo vamos a indagar, eso es lo que vamos a ver si trabajamos un poco en el tratamiento posible de la psicosis. Listo, ¿sí? Está en tratamiento posible de la psicosis. Pero es bastante complicado, sí, en la parte final, pero sí lo vamos a trabajar en clase cuando veamos. Listo, profe, es que qué casito le cuento. Pero es muy bonito, porque muestra bien clarito cómo Lacan sigue la entrevista y por qué se dedica. Y pueden dejar preguntas, ¿por qué se ocupa de preguntar esto? ¿Por qué insiste aquí? ¿No es cierto? Dejarlo como pregunta. Porque cuando insiste sobre ciertas cosas es que allí hay algo, ¿no es cierto? Sí, porque de hecho a veces se ven cortes, como que él le habla de algo y Lacan vuelve y lo trae, lo lleva. Pero siempre le dice, porque usted lo dijo antes, porque lo leí en la historia clínica, porque me lo dijo el doctor M. ¿Sí? Piensen que es telepatía alguna cosa. Nunca yo interpreto, ¿sí? Nunca. Siempre se lo dijeron, lo leyó en algún lado, usted lo dijo antes, ¿sí? Y entonces yo no dije eso, corrige, ¿no es cierto? Bueno, sí. Bueno, vale. Profe, muchas gracias. Muy bien. Gracias a usted. ¿Sí?